Quisiera, escucha bien esta palabra, recordar una verdad tan simple como real. Porque todo lo que yo voy a decir en la tarde de hoy, todos o casi todos lo sabemos ya. Esta verdad la encontramos en Hebreos 13, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: el Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No descubro nada nuevo, ¿verdad? El Dios de la Biblia es el mismo ayer, hace 1000 años, hace 2000, hace 6000 o al principio en el primer día de la creación. El Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo añado a esto: y si lo hizo antes, lo puede hacer hoy contigo. Venía a mi mente esta verdad después de una conversación con un joven que considera que ya no tiene perdón de Dios, que para él ya no hay gracia, ya no hay misericordia, ya no hay salvación, que el propósito de Dios que Dios tenía con él se ha difuminado a causa de la cantidad de pecado que él ha cometido, que Dios ya no cuenta con él. Y Dios ponía en mi corazón una carga por la Iglesia Universal, pero en especial por mi casa, por MDV. Porque muchos están oyendo voces que no vienen de Dios, y lamentablemente están cediendo terreno a Satanás, escuchando mentiras, creyendo mentiras y haciendo suyos argumentos que los alejan de Dios. Y alguno estará pensando: hombre, yo no estoy tan mal como ese joven, yo sé que Dios me ama. Pero ¿cuántos están batallando con la ansiedad? ¿Cuántos están batallando con la depresión? ¿Cuántos están batallando con la drogadicción, con el odio, con la falta de perdón? ¿Cuántos están incluso pensando con ideas de suicidio simplemente por oír voces que no vienen de parte de Dios? Pero hay una buena noticia para ti en esta tarde. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo con otros, hoy lo puede hacer contigo en esta tarde. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios puede traer restauración. Dios puede traer liberación. Dios puede traer sanidad. Dios puede de nuevo traer salvación a tu vida, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Por eso hoy quisiera que todos, desde el más pequeño, yo no sé quién es el más pequeño de esta sala, pero desde el más pequeño hasta el más anciano, todos en esta tarde, voy a intentar ir rápido, pero todos presten atención al mensaje, porque hoy Dios te quiere volver a hablar. Quiero contarte unas historias de las que extraeremos luego 3 verdades, pero quiero contarte historias para que te des cuenta que Dios cuenta desde el más pequeño hasta el más mayor. La primera historia que te voy a contar es la historia de Moisés. Y la puedes encontrar en Éxodo capítulo 2. Dame un segundo. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. No te la voy a contar porque la mayoría la conocemos, y si no te la explico de forma rápida iremos más ligeros. Encontramos en Éxodo 2 un bebé indefenso, condenado a morir por un edicto de Faraón. Su madre lo toma, le prepara un capazo, una cesta, y lo lanza al río. Su madre lo lanza a un río confiando en que Dios pudiera salvar la vida de su bebé. Milagrosamente, quien confía en Dios
ve milagros. Milagrosamente termina siendo criado en la casa del faraón, el que había puesto el edicto de muerte, pero además es criado por su propia madre. Yo no sé si te das cuenta de la paradoja. Aquel que estaba dictado a muerte termina creciendo en la casa de aquel que dictó su muerte, criado por la mujer a la que le querían robar su hijo. Quizás hoy tú te puedes sentir como Moisés, pequeño, frágil, rodeado de amenazas que no sabes por dónde vienen. Y cuando no viene una, sales de una y aparece la siguiente. Pero Dios sigue siendo especialista en abrir camino en medio del río de la desesperanza. Escucha esta frase porque la voy a repetir otras veces en medio de esta predicación. Dios no actuó porque era un bebé, pobrecito bebé. Dios no actuó porque era Moisés, sino que actuó porque era uno de los suyos. Dios puede hacerlo una vez más contigo. Quizás te sientes como Moisés, indefenso, que no sabes por dónde viene, que no sabes cómo actuar. Pero si pones tu confianza en Dios como lo hizo su madre, podrás ver la gloria de Dios una vez más. Cuando no había esperanza, Dios fabricó una nueva esperanza. Y si lo hizo con Moisés, hoy Dios lo puede hacer contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De un niño pasamos a un joven, porque Dios también trabaja en medio de la juventud. La historia que te quiero contar es la historia de José. Y la historia de José la puedes encontrar en Génesis del 37 al 41. En el 38 no, ahí hay un espacio raro. En el 38 habla de otra cosa, pero del 37 al 41 está toda la historia de José. José es rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente llevado a la cárcel. Pero a pesar de todo, a pesar de todas las injusticias, a pesar de todos los golpes de la vida, a pesar de todo, no perdió la fe en Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo levantó como gobernador de Egipto, salvando a muchos de una gran hambruna. En esta ocasión lo que aprendemos es que el enemigo va a planear mal para tu vida, pero Dios puede transformar el mal en bendición. Ese mismo José, despreciado, vendido, encarcelado, pero cada golpe lo empujaba un poquito más cerca del plan y el propósito que Dios tenía con él. Porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios tiene un propósito contigo. Pero es necesario pasar por el proceso para estar preparado y capacitado para poder desarrollar el propósito. Porque no hay propósito sin proceso, ni proceso sin propósito. Hoy puede que haya gente aquí que se haya sentido rechazada. Puede que haya gente que se haya sentido traicionada por gente cercana, humillada, ninguneada, incluso algunos vendidos. Pero así como José, el proceso lo llevó a palacio. Tú también podrás ver cómo tus lágrimas, cómo tu dolor no fue en vano. Pero es el tiempo, como hizo José, poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Es el tiempo de seguir confiando, venga lo que venga y pase lo que pasa, pase lo que pase. Y te vuelvo a repetir lo mismo de antes. Dios no actuó porque era un joven, pobrecito, no sabe. Dios no actuó porque era José. Dios actuó porque José era uno de los suyos, porque José había puesto su confianza en él. Si tú te encuentras como José, vendido, traicionado, rechazado, humillado, es el momento de poner tu mirada en las cosas del Señor, porque si Dios lo hizo con José, hoy Dios lo puede hacer de nuevo contigo. Lo que hoy duele, mañana puede ser un testimonio de gloria. Lo que hoy te aplasta, mañana puede ser lo que te levante. Es el tiempo de poner tu mirada en las cosas de Dios, porque hoy Dios lo puede hacer de nuevo contigo. Pero es que Dios se manifiesta en los niños,
en los jóvenes y Dios también se manifiesta en los adultos. Y al hablar de personas adultas, ¿cómo no te voy a hablar de Job? Hombre íntegro que atravesó todas las pérdidas que un hombre podría atravesar. Murieron todos sus hijos de repente. Todas sus riquezas desaparecieron de un instante a otro. Estuvo enfermo a punto de fallecer. ¿Y sabéis qué es lo que salió de su boca en uno de los momentos más oscuros de toda su vida? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes cómo termina la historia? Dios le devuelve el doble de todo lo que perdió. Porque la lección que aprendemos aquí es que aunque lo pierdas todo, aunque la vida te dé un vuelco, Dios es capaz de restaurar y multiplicar todo, absolutamente todo lo que hayas perdido. Dios restaura todo lo que se pierde. Pero aquí tendríamos que meterle un condicionante. Dios restaura todo lo que se pierde si somos fieles a Él. Job perdió familia, bienes, salud, pero en medio del dolor supo declarar: yo sé que mi Redentor vive. Y al final Dios le devolvió todo por doble. Tal vez hoy aquí hayan personas que se sientan que lo han perdido todo, que ya no tienen nuevas oportunidades, que ya no tienen sentido el por qué seguir viviendo, porque lo han perdido todo. Han perdido familia, han perdido amistades, han perdido negocios, han perdido incluso las ganas de vivir. Pero es el tiempo de poner tu mirada en las cosas de arriba y gritar al cielo: yo sé que mi Redentor vive. Y poner tu corazón en las cosas del Señor, y poner tu mirada en las cosas del Señor, poner tus manos en el arado y tus pies en el camino correcto, porque el que es fiel hasta la muerte verá la gloria del Señor. Porque si Dios lo hizo con Job, Dios lo puede hacer contigo hoy. Él lo hará de nuevo hoy. Lo que el diablo destruye, Dios lo reconstruye. Lo que el diablo te quitó, el cielo lo devuelve con abundancia. Pero hay algunos que dirán: pero es que yo no soy ni un bebé, ni un niño, ni un joven, ni un adulto. Yo ya estoy en mis últimos días. Pero hoy Dios te dice, en medio de la vejez, en medio de la edad avanzada, cuando parece que ya todo ha pasado, Dios te dice bien claro y fuerte: sus promesas nunca caducan. Te quiero contar la historia de Abraham. La puedes leer desde Génesis 17 hasta Génesis 21. Anciano, sin hijos, esperando una promesa que parecía imposible. Contra toda esperanza, contra todo pronóstico, creyó en esa promesa hasta el final. ¿Sabéis qué pasó? Que lo inviable, que lo imposible, que lo que no se podía dar de ninguna de las maneras, terminó en un embarazo y con un bebé en brazos, al que se le llamó Isaac, sonrisa, porque parecía un chiste. La enseñanza es clara: no importa la edad. Aquellos que son un poquito más avanzados en años, no importa la edad. Hoy Dios sigue contando con cada uno de ustedes. Hoy Dios sigue diciendo: sus promesas no caducan. Él es fiel y justo y las cumplirá si somos fieles. Porque hay que entender algo: Dios cumple sus promesas en su tiempo. Dios se mueve en un tiempo diferente al tuyo y al mío. Tú y yo nos movemos en minutos, horas, días, semanas y meses. Dios se mueve en tiempos completos, en etapas, en eras. Dios se mueve en un tiempo que se denomina Kairos, en un tiempo que es el tiempo perfecto de Dios.
Y aunque todo parezca tarde, en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, Dios nunca llega tarde. Quizá alguien aquí puede pensar, ya es demasiado tarde. Yo estoy cansado ya. Yo anhelo que el Señor me lleve. ¿Cuántos continúan teniendo promesas del Señor sin cumplir? Mayores y no mayores. ¿Cuántos tienen promesas del Señor por cumplir? Si eres fiel hasta el final, Dios las cumplirá y lo hará de nuevo hoy. Y te voy a repetir una frase. Que Dios no cumplió su promesa porque era Abraham. Que Dios no cumplió su promesa porque era un señor mayor, pobrecito, le vamos a cumplir el deseo de su corazón. No. Dios cumplió su promesa porque era uno de los suyos. Y si Dios lo hizo con Abraham, Dios lo puede hacer hoy contigo. Es el tiempo de poner tu mirada en las cosas del Señor, como lo hizo Abraham. Es el tiempo de poner tu mirada en las cosas del Señor, como lo hizo Job. Es el tiempo de poner tu mirada en las cosas del Señor, como lo hizo José, como lo hizo Moisés, porque verás la gloria de Dios. Porque si Dios lo hizo con ellos, hoy Dios lo puede volver a hacer contigo. La fe no se mide por el reloj humano, sino por el calendario de Dios. Seas niño, joven, adulto o mayor, hay un Dios en el cielo que siempre, siempre quiere volver a hacerlo de nuevo contigo. Dios puede hacerlo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hacerlo de nuevo. Y no importa tu edad, no importa tu condición, no importa la mochila que cargues. Es el tiempo de disponer tu corazón y decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Esta es la mochila que cargo. Este es mi pasado. Da igual. Todo eso no le importa a Dios. Lo único que a Dios le importa es corazón contrito y humillado. Es el tiempo de entregar nuestro corazón, porque si tú le entregas tu corazón al Señor al 100%, Dios lo hará de nuevo hoy. Hubo una vez un sabio que dijo: Dios ya lo ha hecho casi todo. Ahora toca que tú y yo hagamos el casi nada, porque sin tu casi nada no experimentarás el casi todo de Dios. Dios solamente te está demandando santidad. Es un casi nada. Dios creó el universo, te creó a ti, mandó a su Hijo unigénito a vivir en una santidad absoluta, solamente con un propósito: que muriera en una cruz sacrificado por amor a ti y a mí. Él lo hizo casi todo. Solamente depende de que tú vivas conforme a la santidad que Él demanda, para que tú veas lo nuevo de Dios cada día. De estas 4 historias sacamos tres puntos sencillos, básicos, rápidos. Y es que Dios abre camino donde no lo hay. Lo hemos visto con la vida de Moisés siendo bebé. Pero si lees la Biblia, lo vas a ver una y otra vez. Encontraremos una y otra vez abriendo camino donde no lo hay. Vas a encontrar a un Moisés que tiene que darle agua a un pueblo, a 2 millones de personas en medio del desierto, y no hay manera. Y Dios le dice: dale un golpe a la piedra. Y de la piedra salió agua. Porque Dios abre camino donde no lo hay. Recordarás a ese joven pastor de ovejas que se enfrenta a todo un guerrero de prácticamente 3 metros, que con una piedra, y dices tú: sí, ya, pero sabía tirar la piedra, todo lo que tú quieras. El otro iba con espada, escudo, armadura. El otro iba con piedras. Con una piedra derrotó al gigante. Recordarás a esos 3 jóvenes delante de Nabucodonosor, que le dicen: si no te postras delante de mí, entrarás en un horno de fuego. En un horno de fuego. Y entraron, y dice la misma palabra de Dios, que salieron sin tan solo oler a humo.
Porque en medio de esos tres había uno que tenía la semejanza del Hijo de los dioses. Ahí estaba en medio Jesús. Porque Jesús es el que abre camino donde no lo hay, si tu fe está depositada en Él. Siempre, siempre, siempre hay una salida alternativa. Quizá tú no la veas, pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la puede generar una vez más. Es el tiempo de creer en que Él puede hacerlo. Hoy yo te digo una vez más, si Dios lo hizo con todos ellos, Dios lo puede hacer de nuevo contigo hoy. El segundo punto lo hemos tratado con José. Malos momentos, injusticias, encarcelamientos, traiciones. Para que hoy podamos hablar de dos verdades. Dios puede, Dios es capaz de transformar lo malo en bendición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo experimentamos una y otra vez, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de que es Dios el que transforma nuestra realidad. Y es que la segunda verdad es que sin proceso es imposible cumplir el propósito de Dios. Porque es en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de ese horno en el que tú vas a aprender a soportar, en el medio de ese horno, de ese proceso en el que tú vas a aprender y vas a ser preparado y capacitado para soportar la prueba. Y en ese horno, en ese proceso, vas a poder ser formado para poder cumplir con el propósito de Dios. Voy a usar los mismos ejemplos de los que he hablado antes. David y Goliat, un mero pastor de ovejas que se enfrentó a todo un guerrero. Pero ese proceso lo formó y lo preparó para el día de mañana poder ser el rey de todo Israel. Daniel ante los leones, aquel edicto lo llevó a enfrentarse a bichos muy peligrosos. Pero ese edicto, que era sentencia de muerte, fue lo que le llevó a poder publicar que hay un Dios que vive y reina sobre toda aquella nación. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que pasar por el horno y seguramente sentirían el calentito del fuego, pero sin olor a humo salieron de allí, porque Jesús estaba ahí en medio. Hoy yo no te digo que no te vas a enfrentar a hornos, que no te vas a enfrentar a leones, que la vida va a ser un camino de rosas si crees en Jesús. Mentira. La vida es difícil, es una montaña rusa. Habrá tiempos súper buenos, donde andas por las nubes, pero habrán tiempos de bajada donde parece que viene una tras de otra. Pero es el tiempo de que venga lo que venga y pase lo que pase, tener tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, porque es ahí donde vas a poder ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Si tu fe está fundamentada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, no importa el gigante, no importa la manada de leones, no importa el horno, no importa nada de eso, porque la gloria de Dios en su tiempo se manifestará. Y el último punto que recalcamos en esta tarde es a través de la historia de Job y de Abraham. Y es que Dios cumple sus promesas en su tiempo. Job y Abraham muestran que Dios nunca llega tarde. Quizá tú no lo entiendes, quizá tú no lo ves, pero dice la palabra Habacuc 2:3: y aunque la visión tardare, espérala, porque se cumplirá y no tardará. Quizá no ves el cumplimiento de la palabra de Dios, quizá no ves el cumplimiento de sus promesas, pero recuerda que no es en tu tiempo, es en su tiempo. Simplemente sigue confiando, sigue caminando por fe, porque su cumplimiento llegará y no tardará. Créelo, permanece firme. Hermano y hermana, escucha bien. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de José, el mismo Dios de Jacob y de Abraham está aquí hoy. Y está aquí porque quiere hacerlo de nuevo contigo.
Porque quiere rescatarte de allí donde te han podido meter por escuchar voces que no son de su agrado. Porque quiere rescatarte, porque quiere levantarte, porque quiere restaurarte, porque quiere liberarte. Dios quiere hacerlo de nuevo hoy. Y no importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu pasado. Él sigue siendo el mismo hoy que ayer y que por los siglos. Y Él quiere hacerlo una vez más contigo. Es el tiempo de como iglesia podamos clamar al cielo: hazlo de nuevo, Dios. Hazlo en mi vida, Dios. Hazlo de nuevo. Hazlo en mi familia, Dios, de nuevo. Hazlo, Dios, en mi generación de nuevo. Hazlo, Dios, en mi nación. Hazlo en mi iglesia de nuevo. Yo quiero contarte la última historia y ya voy a terminar. Quiero contarte una historia, pero no de hombres de la Biblia, porque a veces a los hombres de la Biblia es como que los ponemos, no eran normales. Sí eran normales, pero quiero contarte una historia de un joven que nació en el 1918. Es decir, la historia que te voy a contar sucedió hace unos 60 años, actual, algunos vieja, pero reciente dentro de la historia. Es que ese joven, por la pasión que sentía por las almas, decidió irse a un seminario. Se fue a un seminario a prepararse, a aprender de la palabra, a centrarse en el llamado que Dios tenía con él. Y dentro de ese seminario, en una ocasión, tuvieron una excursión. Salieron como estudiantes a visitar la casa de John Wesley. Yo no sé si tú sabes quién es John Wesley, pero fue uno de los avivadores más conocidos y más revolucionarios en el tiempo de Gran Bretaña. Impresionante. Es lo que conocemos a día de hoy como el metodismo. Fue creado por John Wesley. John Wesley, un hombre impresionante del Señor. Pues allí estaba ese grupito de jóvenes visitando su casa. Y había un guía ahí diciendo: bueno, pues entramos por aquí, aquí está la entrada, pequeñita, no sé qué, tal cual. Aquí tenemos el salón, aquí tenemos la habitación primera, no sé qué. Y total que llegan a una habitación especial. Era la habitación donde John Wesley pasaba horas y horas preparando los mensajes y buscando del Señor. Había un mueble en una de las paredes donde se veía claramente cómo aquí al lado del mueble habían dos grandes marcas de súper desgastado a más no poder. Y es porque John Wesley en aquel lugar pasaba horas y horas de rodillas buscando la presencia del Señor. Había que continuar con la visita, y llega un momento donde vuelven al autocar para volver al seminario y se dan cuenta los profesores de que falta un estudiante. Ese estudiante comienzan a buscarlo entre todos hasta que a uno se le enciende la luz y dice: ya sé dónde está. Y ese profesor dice: montaros todos al autobús, ahora venimos. Van a buscarlo y directamente se van a donde estaba aquella habitación y se encuentran al joven inundado en lágrimas, buscando desde la presencia del Señor, gritando: hazlo de nuevo hoy en mi vida, hazlo de nuevo hoy en mi familia, hazlo de nuevo hoy en mi generación, hazlo de nuevo hoy en mi nación. Y el profesor le dijo: Billy, levanta, tenemos que marchar. Y él seguía: hazlo de nuevo hoy en mi casa, hazlo de nuevo hoy en mi vida, hazlo de nuevo en mi generación, hazlo de nuevo hoy en mi iglesia, hazlo de nuevo hoy en mi nación.
Y el profesor le gritaba más fuerte: Billy Graham, levanta que tenemos que irnos. Yo no sé si tú sabes quién era Billy Graham, pero simplemente para que te hagas una idea, te voy a enseñar dos fotos de quién era Billy Graham, o de quién llegó a ser Billy Graham en las manos del Señor. Billy Graham, salimos de ahí por favor. Billy Graham fue quien llenó ese auditorio. Billy Graham fue quien hizo una de las campañas más revolucionarias en África, en América y en Europa. Es el tiempo de comenzar a clamar como Billy Graham: hazlo de nuevo, Dios, en mi vida. Hazlo de nuevo hoy en mi casa. Hazlo de nuevo en mi generación. Hazlo de nuevo en mi iglesia. Hazlo de nuevo en mi nación. Hoy yo te quiero invitar, seas niño, seas joven, seas adulto o mayor, a clamar al cielo: hazlo de nuevo en mi vida. Ahí donde estás, yo te quiero invitar a que te pongas en pie.